Buenos días. Hoy iniciamos nuevamente con los cursos en línea vía plataforma de YouTube. El tema que hoy vamos a tratar es acerca de eslingado seguro para todas las personas que trabajan en construcciones o para las empresas, cualquiera que sea el giro. Casi siempre es muy frecuente tener actividades de eslingado y nos apoyamos en ocasiones de maquinaria, de equipos para poder izar las cargas. Entonces te invito a que tomes este curso en línea, que presentes la evaluación al finalizar el curso y que aproveches este curso gratuito. Continuamos. Antes de iniciar de lleno, vamos a mencionar el objetivo general de este curso de eslingado seguro y algunos objetivos específicos que al finalizar el curso espero que se hayan cumplido con tus expectativas y esto que estamos mencionando. Que el alumno conozca y aplique de forma adecuada el uso de eslingas en el proceso de izaje con el propósito fundamental de la prevención de accidentes. Y dentro de los objetivos específicos, el participante será capaz de identificar los tipos de eslingas y accesorios, la fabricación de las eslingas, la capacidad de calcular el peso de una carga, de una pieza, identificar el centro de gravedad. También va a ser capaz de seleccionar la eslinga más adecuada e implementar procedimientos seguros en la planeación de maniobras. Bueno, ya dicho el objetivo general y los específicos, ya vamos a tratar el tema ya de lleno. Vamos a la siguiente. Bueno, el alcance de este curso aplica específicamente a empresas, a construcciones que en sus procesos realizan actividades de deslingado e izaje, apoyadas también con diversos tipos de equipos. Vamos a la siguiente. En esta diapositiva quiero mencionar que dentro de la Secretaría del Trabajo, dentro de sus normas oficiales, la 006, habla sobre el manejo y almacenamiento de materiales en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de sus definiciones es importante recalcar que define como eslinga la banda, cuerda o cable de material flexible y resistente que asegura la unión entre el gancho de la grúa, polipasto, malacate con la carga a izar. Comúnmente conocemos a las eslingas de fibras sintéticas como eslingas, comúnmente también coloquialmente les llamamos cadenas. A las que son de eslabón les llamamos estrobos, los que son de cable de acero. Entonces para cada cosa tenemos un nombre determinado, pero nos vamos a guiar en esta ocasión con la definición de la Secretaría. Para la Secretaría, eslinga es cualquier banda, cuerda o cable de material flexible y resistente que asegure la unión entre el gancho y la grúa, polipasto, malacate con la carga a izar. O sea que comúnmente vamos a estar hablando en la presentación, sí, de eslingas tipo sintéticas, eslingas de acero, eslingas, cadena, y mencionar que la Secretaría menciona este tipo de instrumentos a todos por igual, menciona eslingas. No hay un nombre determinado, pero nosotros coloquialmente los conocemos como estrobos, como cadenas, como eslingas planas, como eslingas redondas, que también es válido, lo vamos a estar mencionando en la presentación de esa forma, pero hay que mencionar cómo lo tiene definido la Secretaría. Vamos a la siguiente.
Otro de los puntos importantes dentro de la norma 006 es el punto 8.5, dice: en las actividades de manejo y almacenamiento de materiales de manera manual se deberá adoptar las medidas de seguridad siguientes: verificar que las cargas manuales máximas que manejen los trabajadores no rebasen los 25 kilogramos para hombres, 10 kilogramos tratándose de las mujeres y 7 kilogramos en el caso de menores de 14 y 16 años. Entonces las empresas como estándar ponen lineamientos donde el trabajador no podrá cargar más de 25 kilos, ¿verdad?, en el caso de los hombres, y 10 kilogramos tratándose de la mujer. Dentro de las empresas o de las construcciones, en ocasiones tenemos que mover materiales como tubos, piezas, cajas. Entonces es válido, y voy a explicar por qué menciono este punto. Por decir, en la primera imagen del lado derecha dice un tubo de 80 kilos repartido entre 4 personas. Estamos hablando que las personas están cargando alrededor de 20 kilos por persona, entonces está repartido el peso, y hay que tener criterio, si se toman las medidas adecuadas, si toman los controles adecuados, pueden hacerlo sin ningún problema. En la segunda imagen hay 2 personas moviendo una pieza de 40 kilos repartido entre 2 personas, entonces están cargando 20. Entonces están dentro de los lineamientos de la Secretaría, y abajo hay una persona con una caja de 25 kilos, está en el límite. Pero para todo hay formas. Aquí el punto es la forma en que lo vas a cargar. Tenemos que hacer fuerza con las piernas y estar lo más derechos posibles, no dándole carga a la espalda. Comúnmente al momento de cargar una pieza, pues le damos carga a la espalda y podemos tener una lesión física. Entonces para todo hay formas de cargarlo, y hay que tener criterio para este tipo de cosas. ¿Por qué se menciona este punto? Porque de aquí depende tu criterio de cuándo aplicar ya el uso de eslingas, ya el uso de maquinarias como montacargas, grúas, carretillas. Entonces va de acuerdo también al giro de tus actividades, a los materiales que manejas, al peso, a las actividades si son extraordinarias, casi no cargas, o que son rutinarias el estar cargando cosas, entonces que puedan ocasionar una lesión en tu trabajador. Entonces ya te tienes que apoyar con polipastos, con grúas, con otro tipo de maquinarias automáticas o manuales, o cuando son piezas y son actividades extraordinarias, de acuerdo a tu criterio puedes aplicar no pasar más de 25 kilos por persona y que carguen las piezas o los materiales de una manera adecuada. Entonces podemos manejar las situaciones de esa manera. Vamos a la siguiente. En este curso vamos a estar hablando del eslingado seguro. Por lo consiguiente, vamos a ver la estructura de las eslingas de acero, de cable de acero, de fibras sintéticas, al igual de eslabones de acero o de tipo cadena. Vamos a estar mencionando pues su fabricación, su uso seguro, las pruebas de que se les hacen para garantizar la resistencia de este tipo de eslingas. Y vamos a mencionar como primero el cable de acero. La estructura del cable de acero está formada por un conjunto de alambres de acero que están enrollados en una forma helicoidal. Alrededor de un alambre central, formando torones. Estos torones a su vez están enrollados helicoidalmente también alrededor de un alma de acero. Y aquí vemos en el gráfico, en el primer dibujo del lado izquierdo, en el centro tenemos un alma
así le vamos a llamar. Alrededor tenemos torones. El torón, a su vez, está compuesto de alambres, y todo en conjunto, esta estructura se le llama cable de acero, ¿verdad? ¿Hay una forma de medirlo? Sí. La forma correcta de medirlo, ahí está la correcta, la incorrecta en el gráfico. ¿Y esto para qué? Pues en ocasiones estos cables deben de traer una placa de identificación informativa. En ocasiones se les cae y no lo debes de sacar por seguridad fuera de operación, pero si hay necesidad, si el estrobo está bueno, se verificó, pues puedes poner nuevamente la placa de información. Entonces la forma correcta de medirlo es como pasa en este gráfico. De esta forma tú vas a poder determinar, de acuerdo a tablas, cuál es la capacidad máxima de carga, midiéndolo de esta forma. Entonces en esta diapositiva iniciamos con el cable de acero, que es de lo que están hechos los estrobos de acero, y ya estamos viendo la estructura. Continuamos. Dentro de la estructura del cable de acero, como vimos en la diapositiva anterior, quedamos que en medio hay un alma y alrededor están los torones, que los mismos torones a su vez tienen ciertos cables, y a todo ello se le llama la estructura de un cable de acero. Bueno, el torón es el conjunto de alambres colocados en una o varias capas, enrollados, trenzados helicoidalmente alrededor de un alambre central o alma, como muestra aquí la figura. Es importante conocer la estructura, pues es claro, hay algunos datos que trae la placa informativa, que te vas a estar dando cuenta qué tipo de cable es. Continuamos. Siguiendo con la estructura, como menciona aquí, estos dibujos, como vemos del lado derecho, muestra un alma de acero independiente y un alma de fibra. La de arriba es de acero y la de abajo es de fibra. Dice, el alma o el centro del cable constituye el núcleo central del cable, alrededor del cual se trenzan los torones o cordones y alambres en forma del cable. El núcleo principal del cable recibe el nombre de alma principal o alma. La finalidad del alma es servir de soporte a los torones que están enrollados o cableados a su alrededor. Sirve también para lubricar el cable. Hay tipos de almas, las metálicas, alma de cable de acero, alma de fibra, que son de fibras vegetales como el manila, el cáñamo, el yute, el algodón. Y hay fibras sintéticas como el nylon, poliéster, polipropileno, polietileno. Todos estos materiales, también las eslingas planas o redondas, también los manejan. Y hay almas mixtas, están constituidas por un conjunto de cordones de almas de acero y fibras textiles. Si se fijan en el dibujo de arriba del lado derecho, dice 6 por 21. 6 quiere decir que tiene 6 torones por 21, por 21 alambres. Cada torón tiene 21 alambres. Entonces, esta información en ocasiones viene en las placas. Entonces tú ya vas a saber que tiene 6 torones y cada torón tiene 21. Entonces vas a ver de qué tipo de cable estamos hablando. Vamos a la siguiente. Cuando un proveedor te vende estrobos, tú debes de exigirle que te dé folletos, que te dé manuales, que te dé hojas descriptivas del producto, ¿verdad? Donde tú vas a estar, vienen este tipo de tablas, vas a tener toda la información acerca del slinga o del estrobo que te están vendiendo, ¿verdad? Algunas indicaciones que traen es el diámetro del cable, lo traen en pulgadas o en milímetros.
Voy a poner un ejemplo donde está la línea naranja, el de 1 pulgada. Todos los estrobos o eslingas tienen una carga máxima de seguridad. Si se fijan, el de 1 pulgada dice que la carga máxima de seguridad es de 7,04. Pero también, de acuerdo a la forma en el uso, va a variar la eficiencia de esa carga. Por decir, si hacemos un eslingado en esa forma, ¿verdad? Como tenemos en el primer dibujo, que es un ahorcamiento, entonces la capacidad pasa a 5.25. Si lo ponemos en forma de U, como es el segundo dibujo, aumenta a 14, se duplicó. Y en ciertos grados, como siguen los siguientes dibujos, en el primero, que está muy cerrado de forma vertical, tiene una resistencia extraordinaria de 14.08, después de 13.60, después de 12.17, después 9. Y si se fijan, entre más abren la eslinga de acero, entre más horizontal es la forma en que estamos haciendo el izaje o la carga, disminuye su eficiencia, baja, si vimos en el último dibujo, a 3.62. Entonces es importante que el proveedor de tus eslingas te lo venda con una hoja descriptiva, con un manual, con folletos, con trípticos, que traiga la información técnica de ese estrobo, para que tú la puedas analizar y compartirla con la gente involucrada en las actividades de eslingado o maniobras de este tipo. Vamos a la siguiente. Dentro del manejo de los cables de acero o eslingas, tenemos que tener un programa de inspección visual, así como tenemos un programa de inspección de la herramienta. Pues esta pasa a ser como una herramienta que tenemos que verificar, un programa de inspección, y esto nos va a permitir tener el control de cuando tengamos un estrobo dañado, poderlo sacar fuera de operación, para que esto no vaya a ser una causa de un accidente, ¿verdad? La frecuencia de las inspecciones depende del uso, ¿verdad? Si lo usas a diario, pues lo tienes que inspeccionar a diario, ¿verdad? Tienes que tener tu checklist para inspeccionar. Y dice formas de los extremos cortados. Aquí hay varios gráficos o dibujos de alambres cortados por tracción, fricción. Así es como se ven: rozamiento, aplastamiento, cortadura. Son algunos ejemplos que te pongo, que ahorita vamos a ver otros más, pero quiero que te concientices que la parte del programa de inspecciones visuales es importante por parte de todos, o si tienes determinado a la gente de almacén o a la gente que los va a usar, le tienes cargado un checklist. Es importante que los realicen. Eso nos va a permitir identificar los que están dañados y sacarlos, tomar una acción proactiva de seguridad. Vamos a la siguiente. Los principales problemas en cables, vamos a estar mencionando los 4 más frecuentes. Del lado derecho dice alma saliente, y vemos 2 dibujos: salida de alma como resultado de un choque brusco de cargas, la salida del alma como resultado de desequilibrio torsional creado por choques bruscos de carga. Entonces, para el momento de hacer la actividad de izaje o de carga, de eslingado, este conjunto de actividades, también hay una forma adecuada de hacerlo con calma. Si tú lo haces con una forma acelerada, que de repente
causes un estirón rápido, puedes dañar el cable de acero. Entonces hay que hacerlo lo más seguro, lo más apropiado, lento, en un ritmo uniforme, no dar los tirones, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Dice, también hay algunos de sobrecargas, como muestra del lado izquierdo. Dice, un cable doblado por fatiga sobre poleas pequeñas. ¿Por qué? Porque en ocasiones estos mismos cables se usan en las grúas y pasan por poleas. No precisamente tiene que ser un estrobo, pero si es un cable de acero. Alambres mellados o dañados. Entonces esta representación gráfica es para que más o menos te des una idea. Y vamos a la siguiente para que veas otros principales problemas en los cables de acero. Como te mencionaba en la diapositiva anterior, estos son otros dos principales problemas en los cables. Es la formación de cocas del lado derecho. Dice, los alambres se dañan creando un punto débil en el cable. Al doblarse los alambres, la formación de una coca en un cable es un daño irreparable e irreversible, y aun si la coca es estirada, el área débil permanece en el cable, creando una condición subestándar. Entonces hay que sacarlo. Por eso es importante el manejo, por eso es importante el uso adecuado de este tipo de slingas. Si damos un mal uso, un mal manejo, entonces tenemos este tipo de problemas que nos van a causar que tenemos que sacar una condición insegura, una condición fuera de normal, que tenemos que sacarla, ¿verdad? Para evitar accidentes, y tenemos que reemplazar los estrobos. Dice, otro de los problemas en cable más comunes es la jaula de pájaro. Este daño es una distorsión o desequilibrio de la estructura del cable. Se denomina jaula de pájaro por la apariencia que adopta varios torones del cable a causa de un repentino aflojamiento. Entonces, ya conociendo estos principales problemas, entonces te vas a concientizar más en el manejo de estos cables, de estos estrobos. Entonces tu manejo, tu operación va a ser con más cuidado para el mantenimiento, ¿verdad? Para el buen funcionamiento de este tipo de slingas. Entonces es importante el manejo, ¿verdad? En la operación. Vamos a la siguiente. Hay ciertas medidas de seguridad que los fabricantes han ido implementando en la fabricación de estrobos. Manejan guardacabos en las terminales, en estos ojos de cable de acero en ambos lados. Estos ojos están cubiertos por este guardacabo de acero. Eso permite que se mantenga íntegramente el cable y no se dañe. Tienen también un casquillo a presión que permite que el cable se mantenga unido, da muy buena resistencia. Se le hacen pruebas destructivas a todo ello para garantizar el buen funcionamiento de los estrobos. Entonces, al momento de seleccionar una slinga tipo estrobo, tenemos que tomar en cuenta que traiga este tipo de terminales, este tipo de protecciones, para poder garantizar que se conserve y la prevención de accidentes en las actividades de izaje. Entonces, muchas veces también cargamos placas de acero y utilizamos este tipo de estrobos, pero las placas de acero traen un peso significativo, traen filos, y esos filos pueden dañar, pueden mellar este tipo de estrobos, este tipo de cables de acero. Entonces tenemos que tomar medidas proactivas para asegurar la conservación de este cable y la prevención de accidentes. En la figura del lado derecho vemos cantoneras
Hay unas cantoneras que funcionan muy bien en la conservación de los cables. Hay unas que traen la forma redonda, y hay otros que traen a bajo relieve para que embone bien el cable. Entonces este tipo de cantoneras hay que implementarlas en el proceso de izaje. Hay que tomarlas en cuenta. La gente de seguridad, este tipo de estrobos que traen guardacabos, debe de ser obligatorio ya comprar este tipo y usar este tipo de estrobos con estas protecciones para garantizar el buen funcionamiento y la preservación para evitar accidentes dentro de los procesos de producción, dentro de las construcciones, en el proceso de izaje. Vamos a la siguiente. Esta siguiente diapositiva, el objetivo primordial es que te concientices que, de acuerdo al ángulo que utilices para hacer la carga de una pieza, entonces aumenta, se mantiene o disminuye la eficiencia del estrobo, porque aumentamos la tensión. Entre más vertical sea, hay una tensión natural de 45 hacia arriba, tomando el ángulo de forma lateral, de 45 hacia 90, 45, 50, 60, 70 hasta 90. Se considera una zona segura ese ángulo para que haya una tensión, vamos a decirla natural o aceptable, segura. Pero hay una zona de riesgo donde si al momento de las formas de usar los estrobos los usamos más horizontalmente, entonces la tensión aumenta y se pueden reventar los estrobos. Entonces aquí es muy claro, dice, si es posible debe mantenerse en la eslinga a un ángulo mayores de 45, o sea, de 45 para arriba. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Esta diapositiva es, entre más vertical sea, el funcionamiento va a ser natural, la tensión va a ser la que debe ser de forma natural, pero si hacemos más de una forma horizontal el uso de esos estrobos, pues vamos a aumentar la tensión, y esa sobretensión más la carga de la pieza pueden llegar a las cargas máximas de resistencia de este tipo de estrobos y se pueden reventar. Vamos a la siguiente. En esta diapositiva te muestro gráficamente estos dibujos y hay una pregunta: ¿el ángulo afecta la eficiencia del cable? ¿Aumenta la tensión? Pues claro que sí. Si se fijan aquí, la forma natural del estrobo de forma vertical, entonces funciona al 100%, ¿verdad? Su carga, perdón, su resistencia. Y si nos fijamos en la segunda imagen, a un 87%, porque aumenta la tensión, entonces la eficiencia es menor. Y conforme se va abriendo más de una forma horizontal, va perdiendo la eficiencia porque aumenta la tensión, más la carga de la pieza, más la tensión por las formas horizontales. Entonces hay una sobretensión y hay riesgo de que disminuya la eficiencia y que se reviente, de que truene ese cable de acero, esa eslinga de acero, ese estrobo. Vamos a la siguiente diapositiva. Parte de los objetivos específicos era que tú aprendieras a determinar el peso, y de esto hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula. Cada material tiene su densidad, y estas tablas que muestro aquí del lado derecho arriba son tablas que ya están preestablecidas, ya están prediseñadas, tienen un valor. No es lo mismo la densidad de la madera a la densidad del acero,
o a la densidad de otro material. Entonces estas tablas ya están predeterminadas, las fórmulas ya están predeterminadas, pero te voy a recomendar que también uses mucho la lógica, ¿no? Cuando tú tengas un material, sean tubulares, sean varillas, sean placas de acero, sean columnas, no sé, siempre tienes que, la persona que te lo vende, el proveedor, tiene que tener una hoja técnica de ese producto y que te den de mencionar las dimensiones y el peso, de tal forma que si tú tienes apilados ese material, fácilmente, si sabes el peso de una placa, fácilmente multiplicas la cantidad. Si tienes 10 placas y cada una pesa una tonelada, pues son 10 toneladas. Se van a dar casos especiales en que tengas que calcularlo tú. Bueno, te voy a poner un ejemplo nada más. Es una fórmula que ya está preestablecida, es la densidad del acero. Hay tablas que ya están preestablecidas y yo quiero saber en tonelada cuánto pesa esta placa, ¿verdad? Por lo general nos podemos auxiliar de una cinta métrica o flexómetro, que ya sabemos que por un lado traen centímetros y por otro lado traen pulgadas. ¿Qué dice la fórmula? El peso es igual a largo en metros por el ancho en metros por el espesor en milímetros por la densidad del acero. En este caso, si nos vamos aquí en la tablita, le puse una línea roja de toneladas por metro cúbico y nos marca 7.87. Entonces sería por densidad 7.87. Del lado derecho abajo dice 1.50, que es el largo, por el ancho, que es 1.00, y por el espesor, que son 10 centímetros. Es una simulación, tienen 100 centímetros, por 7.87, que viene siendo la densidad de acero, y es igual al peso. Y así de sencillo tienes el peso. Esto ya está preestablecido, estas fórmulas, estas tablas ya están prediseñadas. Te vuelvo a mencionar, no es lo mismo la densidad de la madera, que hay otras tablas específicas para ese tipo de densidades. El acero tiene su propia densidad, entonces cada material tiene su tabla, su densidad. Entonces de esa manera vas a hacer las fórmulas correctas, pero te tienes que ir por la lógica. En ocasiones nos tocan ciertos pesos que están apilados y con que sepas una parte de todas son iguales, es muy simple, ¿no? Sacas el peso de una, lo multiplicas por las que están apiladas y sacas el peso. En ocasiones nos tenemos que apoyar de carretillas o lagartos, montacargas, grúas, y en este caso estamos hablando de eslingas. Es importante cuando compres eslingas uses como medida de control o usar las cantoneras, como se muestra aquí en la imagen, usar un estrobo adecuado con el espesor o el diámetro que debe de ser para que aguante la carga que vas a cargar. Usarlo lo más vertical posible. El ángulo debe ser de 45 hacia arriba, de 45 a 90. Y esas son las recomendaciones. Entonces, dentro del objetivo específicos era que conocieras las eslingas, cómo se fabrican, los tipos de eslinga que hay, cómo sacar el peso y otros objetivos que vamos a ir mencionando en la diapositiva. Vamos a la siguiente. El fabricante está obligado a poner una placa informativa dentro de sus eslingas. Aquí te ponemos un ejemplo, ¿verdad?, para que las puedas leer e interpretar. Dice: identificación de eslinga de acero. Todas las eslingas deben de ser identificadas con una placa o círculo, la cual deberá estar permanentemente atada a la eslinga. Deberá contener un número de identificación y su máxima capacidad de carga. La placa puede llevar también grabado estapada la capacidad de la eslinga para soportar una carga
vertical o en ángulo de 45, y medio de 45, que ya sabemos que es de 45 a 90. Y dice ver figura número 5.3, que es la que vemos aquí del lado derecho. Si fijan, nos dice que ese cable de acero estrobo es de media, y luego dice 6x19. Acuérdate que te dijimos que el cable de acero tenía alma y tenía torones, y los torones tenían cables de acero. A todo ello se le llamaba cable de acero. Entonces este trae 6 torones y cada torón trae 19 alambres. Así está conformado. Y también trae una indicación de forma vertical. La carga es de 4 toneladas 400 según la placa, y a 45 grados te aguanta 300. Entonces esto es para que sepas que los fabricantes están obligados a darte el estrobo con esta placa informativa, y debes de conservarla, ¿verdad? Dentro de los estrobos, y explicarle a la gente de qué se trata. Vamos a la siguiente. Otro de los objetivos específicos era que aprendieras tú a identificar los centros de gravedad. Porque es importante identificar en las piezas los centros de gravedad. Esto te va a dar una estabilidad, ¿verdad? Te va a dar una estabilidad al momento de carga, de izaje. Entonces es importante cuando te topas con piezas que son simétricamente iguales, como un cuadrado, un rectángulo, un círculo. Entonces cuando te topas este tipo de figuras o de piezas que son simétricas, entonces en los centros siempre van a estar los centros de gravedad, y la tarea tuya es siempre identificar ese centro y alinearlo con el gancho. ¿Qué resultado vas a tener al alinear el punto de gravedad y el gancho? Estabilidad en la pieza que moveremos. Es para eso nada más. ¿Es fácil en piezas simétricas? Sí, es muy fácil identificarlo, como mencionamos en estos dibujos que están de la derecha arriba. Es muy fácil alinear el gancho con el centro de gravedad, y vamos a tener una carga estable. Pero de repente vamos a tener en ocasiones piezas que son asimétricas, o sea que traen el peso descontrolado, un peso más de un lado más que otro. Pero te voy a dar una recomendación, un tips. El centro de gravedad siempre se va a cargar donde tenemos más peso. Si ves en la figura, en este gráfico del lado izquierdo, esa pieza no es simétrica, es asimétrica, y está dividida en 4 partes. Supongamos que mide 2 metros. Entonces tú sacas el centro 1 metro y lo divides también en 4 cuartos. Entonces visualmente es muy fácil. La recomendación que te doy, si tú ves que viéndola de frente a la pieza del lado izquierdo tiene más peso, entonces sabes que el centro de gravedad no se va a cargar en el centro, se va a cargar del lado izquierdo, y ese es el que tienes que alinear con el gancho para tener una carga estable. ¿Puedes usar estrobos de diferente tamaño? Sí. ¿Puedes usar grilletes? Sí. ¿Puedes usar cadenas? Sí. ¿Puedes usar orejas? Sí. Las slingas sí, en ciertas ocasiones se adaptan mejor a ciertas cosas que movemos, pero en realidad todas las slingas es para carga. En ocasiones tenemos también los balancines para hacer una carga más estable, ¿verdad? En ocasiones usamos
estrobos de cable de acero, en ocasiones usamos cadenas, en ocasiones usamos accesorios como los grilletes, en piezas que son amorfas o que no tienen forma, son asimétricas. Tenemos que poner en puntos especiales las orejas para poderlo enganchar. Y te recomiendo que cuando los centros de gravedad no están precisamente en el centro de la pieza, como es el caso de esta pieza que te muestro, hay unas cadenas especiales que se quita un perno y vas ajustando el tamaño, ¿verdad?, para que sea uniforme la tensión y que alinees el centro de gravedad con el gancho. De esta manera, lo único objetivo es que la carga sea estable. Espero que haya sido claro en el tip que te doy. Si vemos del lado derecho abajo, es una carga simétrica, son tubos todos iguales. Entonces ahí lo que hicimos fue agarrar un estrobo y lo que hicimos fue ahorcarlo de esa forma con ambos estrobos, y cada estrobo pues se puso en el gancho de la grúa y es muy fácil identificar el centro de gravedad, ¿verdad? Y se pone el estrobo de esa forma, ahorcando las piezas o los tubos, porque al momento de levantarlo de forma natural se va a ahorcar, o sea, se va a apretar y no va a permitir que se zafen o se muevan. Entonces por eso ese amarre es indispensable, ¿verdad? En ese tipo de deslingado es más seguro. Entonces vamos a la siguiente. Hablando de los estrobos, quiero mencionar que ahorita los fabricantes, hay una variedad inmensa de estrobos, ahí sin fin, como te mostramos aquí. El primero del lado izquierdo, hay de ojo por ambos lados, de ojo arriba, ojo abajo, por ambos lados. Hay de 2 ramales, de 3 ramales, con terminación de gancho, y de 4 ramales también hay. Los hay con terminaciones de gancho, los hay con terminaciones de ojo, pero traen guardacabo. Entonces, al momento de seleccionar el tipo de estrobo, es importante que te des cuenta que los fabricantes tienen un sinfín de estrobos, de diámetros, de largos, de terminaciones, de accesorios, que es importante que los conozcas para que al momento de tomar una decisión sea la correcta. Entonces por eso te lo estoy mostrando. Entonces, para que tú determines, el que a mí me hace falta es el de 2 ramales. No, es el de 4 ramales. Es el de, tal vez el de doble ojo por ambas terminaciones y que traigan guardacabos. O tal vez el sin fin. Entonces, es importante que conozcas los tipos de estrobo para que puedas tomar la mejor decisión, sea la mejor, la correcta. Y vamos a continuar. Hablando de las cables de acero, de los estrobos o eslingas, como los llama la Secretaría del Trabajo, es importante que veas la fabricación, cómo es que se hacen para que no tengas un mal pensamiento acerca de la fabricación o de la durabilidad, el aguante, la eficiencia. Porque si no te das cuenta cómo se fabrican, qué pruebas destructivas se le hacen para garantizar que van a funcionar. Los fabricantes, la mayoría están adscritos a sistemas de calidad que tienen que hacerle pruebas a sus productos. Entonces vamos a ver cómo se fabrican y luego vemos otro video de las pruebas destructivas que le hacen y luego comentamos algo.
bueno, después de haber visto la fabricación, muchas veces nos encontramos en las construcciones o en las empresas que hay gente ya grande de edad que se dice especialista en tejer estos cables de acero, estos estrobos, pero en seguridad pues no hay cosas hechizas, no está permitido, ¿verdad? Tenemos que garantizar. Los fabricantes tienen empatan estos estrobos con prensas, con casquillos, y te vas a dar cuenta, porque yo tenía dudas, soy sincero, al inicio de mis trabajos en construcciones, tienes duda de que se revienten, que no aguanten, pero en realidad estos estrobos, estos cables de acero, estas eslingas están garantizadas, dándoles un buen uso. Entonces ya vimos cómo se hacen, ahora vamos a ver las pruebas destructivas y vamos a ver el video y lo comentamos. Bueno, luego de haber visto los videos anteriores sobre la fabricación de las eslingas de cable de acero, vimos su fabricación y vimos las pruebas destructivas a las que son sometidas, y eso nos garantiza como consumidores finales que las eslingas son confiables y realmente soportan las cargas que dicen. Están diseñadas con una carga máxima, y depende de nosotros el buen uso que le demos para que funcionen exactamente como les está recomendando el productor. Entonces, así como hay eslingas de acero, ahora vamos a hablar sobre las eslingas de materiales sintéticos. Estamos hablando de las eslingas planas, y hay eslingas también redondas, que en mayor o en menor cantidad, la mayoría son hechas de materiales sintéticos como el nylon, el poliéster, el polipropileno, el polietileno, entre otros. Algunos fabricantes tienen fórmulas especiales, las cantidades de estos materiales sintéticos, que no las revelan las cantidades, pero son igualmente eficientes, soportan las cargas que dicen. Y en los gráficos que presento a continuación, del lado izquierdo vemos eslingas sintéticas planas sin fin, se les llama. Son para trabajo pesado,
Dice, combinando la fuerza y la versatilidad de las slingas sin fin, son las más económicas de las que hay disponibles para actividades generales. Después vemos slingas redondas con terminaciones con ojos en ambos lados, y también vemos slingas sin fin, pero también de forma redonda, y hay de todos los tamaños. Los colores tienen su significado, no es nada más que el fabricante por gusto haya puesto sus colores, tienen un código y tiene que ver con las capacidades de carga que lo estaremos platicando. Hablamos sobre los estrobos, ahora estamos hablando sobre las slingas de materiales sintéticos, y vamos a la siguiente. Bueno, por mencionar algunos colores, como ya lo explicaba, están relacionados también con la carga. Por decir, si se fijan, el morado de forma vertical tiene una capacidad máxima de 2600, y luego en el color verde de 5300, el color amarillo de 8, el color bronce de 10, el color rojo de 13, el blanco de 16, el azul de 21, el naranja de 25, y pues, si se fijan, las slingas de fibra sintética de color naranja son las más tienen más capacidad de carga, siempre y cuando hagamos un buen uso de ellas. El fabricante también te proporciona este tipo de tablas que te dice el funcionamiento de vertical, si haces una carga y lo amarras corredizo, o si haces la carga tipo canasto. Entonces va variando la capacidad de carga según cómo uses la slinga, que ya habíamos explicado en diapositivas anteriores. Vamos a la siguiente. Los tipos de enganches más comunes en este tipo de slingas de fibras sintéticas, mencionaba que hay el enganche de forma corrediza o ahorcamiento, que de forma natural se aprieta, se cierra y hace muy bien agarre de la pieza que estamos moviendo. El enganche de canasto, que aquí hay que aplicar varios protectores que también son de fibras sintéticas, para que en lugar de que se dañe la slinga, pues se dañen los protectores. Entonces hay enganches también verticales, y hay también slingas de fibras con terminaciones de gancho de 2 ramales, de 3 ramales. Entonces hoy hay accesorios que sí los podemos poner de forma manual. Vamos a la siguiente. Al igual que las slingas de acero o de cable de acero, las slingas sintéticas también los fabricantes están obligados a ponerle una etiqueta informativa. Esta etiqueta informativa, por decir aquí, en especial en esta, dice 100% poliéster, y si la usamos, como dice aquí, verticalmente, 2 toneladas 500. Si la usamos en forma de ahorcamiento, 2 toneladas, en forma de U, y luego ya después de varios grados. Trae cuando se fabricó, quién lo fabricó y un número de serie. Es algo muy similar al cable de acero, pero es diferente, pero tiene muchas similitudes. De las cualidades de esta slinga es que es más barata, es fácil de usar, no pesa, es resistente, dándole un buen uso, protegiendo los filos de las piezas. La slinga te va a durar mucho, ¿verdad? Y vas a evitar el desgaste. Vamos a la siguiente. En el caso que le des mal uso y no protejas la slinga sintética, los daños más comunes que se presentan dentro de nuestro programa de inspección, en ocasiones podemos observar estos daños.
daños causados por ácido, daños causados por bordes agudos en las orillas, daños causados por objetos punzantes, daños causados por exceso de temperatura, por abrasión y por sobrecarga. Entonces, una eslinga que tiene este tipo de daños hay que sacarla de inmediato porque ya no sirve, la eficiencia no está garantizada, no hay seguridad en la operación. Entonces, si parte de nuestro objetivo es la prevención de accidentes, tenemos que ser muy claros en los criterios de aceptación. Quiero comentarles que para este tipo de lingas hay protectores también sintéticos transparentes que puedes cubrir todo alrededor de la slinga. Hay protectores seccionados o más cortos para puntos estratégicos, que es donde va a estar expuesta por filos. Entonces, para todo hay algo para el buen uso, ¿verdad? O sea, es bueno conocer para que tus decisiones sean las correctas. Escojas las slingas que más se adapten a tus necesidades de acuerdo a lo que vayas a mover. Pero también para la conservación y el buen uso es importante conocer que para todo hay protecciones, ¿verdad? Para evitar daños tanto al cable de acero como a la slinga sintética. Vamos a la siguiente. Es importante que sepas cómo se fabrican las slingas sintéticas, las planas y las redondas. Te invito a que veas este video y después lo comentamos. Vamos al video. En Cargo Lift fabricamos slingas sintéticas en sociedad con la marca Liftex, que es una de las marcas más antiguas del mundo dedicadas a su elaboración. Liftex envía la materia prima a nuestras instalaciones y nos encargamos del proceso de fabricación de acuerdo a los más altos estándares de calidad. Fabricamos todo tipo de slingas planas con fibra Pro Edge en cualquier configuración. La fibra Pro Edge está patentada por Liftex y cuenta con hilos torcidos de cordura, tejidos en toda la orilla. Estos hilos son similares a los que utilizan los neumáticos en su interior, dando como resultado una fibra de alto desempeño o high performance, que es un 50% más difícil de cortar que las fibras tradicionales, así como un 50% más resistente a la abrasión. En Cargo Lift fabricamos todo tipo de slingas redondas, en cualquier configuración. Estas se encuentran recubiertas con un forro doble de poliéster para ofrecer una mejor protección a las fibras internas. Todas las slingas sintéticas cuentan con etiquetas de identificación, cubiertas por una doble ventana de PVC, que hace que dure más tiempo la información visible. Después de haber visto el video de la fabricación de las slingas sintéticas, vamos a ver que también los fabricantes están obligados a hacerles pruebas destructivas a las slingas de fibras sintéticas para garantizar lo que se promete, lo que se dice. Entonces vamos a ver el video de esta prueba destructiva. On y va? Ouais, vas-y, faut que la manip soit bien. Mais celui-là va casser, Ariel. Je sais pas. Voilà. Je passe. $6 000. 7 000. Vas-y, t'arrêtes pas. 10 000. 13. 15. 16. 20. Ouais, arrête. Después de haber visto los videos anteriores de la fabricación de las slingas planas y redondas de fibra sintética y de las pruebas que están obligados los fabricantes a desarrollar para garantizar la eficiencia de dichas slingas, te recuerdo que ya vimos lo que es el cable
de acero o los estrobos, ese tipo de eslingas. Vimos al de las eslingas sintéticas, vimos cómo sacar el centro de gravedad, vimos cómo sacar el peso, y después de haber visto ese tipo de eslingas, vamos ahora a las de tipo cadena. Hay de ciertos ramales, de 2 ramales, de 3 ramales, de 4 ramales, con terminaciones de gancho. De acuerdo a la actividad que haga, pues es importante que sepas que hay con ciertos tipos de ramales que se va a adaptar a las necesidades, y que algunos son ya vienen de fábrica, ya vienen adaptados a la cadena, y en ocasiones son removibles, se pueden quitar, se pueden poner, quita-pon, según las necesidades tuyas, ¿verdad? Pero hay también ramales que son más cortos y más largos, ¿verdad? Que vienen a la necesidad tuya, y hay algunos que inclusive se pueden modificar el tamaño manualmente, quitándoles eslabones, y tienen un perno ajustable, como ya lo mencionaba en otras diapositivas. Y es importante que lo conozcas para el momento de seleccionar tus eslingas, en el caso de que estas te favorezcan, pues sepas la variedad que hay, ¿no? Vamos a la siguiente. En la diapositiva anterior vimos las eslingas tipo cadena, que traían terminaciones de ganchos. Entonces te quiero comentarte que también hay eslingas de cadenas, pues ya para cargas superiores, ya más grandes. Hay este tipo de accesorios, pero que ya los traen dentro las eslingas. Hay gente que los conocemos como pinzas, trae pinzas en las terminales, son para el agarre de placas. Otros les llaman garras o muelas, pero en realidad el estándar son pinzas que trae este tipo de eslingas. Y si vemos en la parte de abajo del lado izquierdo, ahí mostramos una eslinga cadena que es ajustable. Cuando nos topamos con una pieza que el centro de gravedad no lo trae precisamente en el centro de la pieza, en una pieza que es asimétrica, entonces tenemos que recortar un lado de la eslinga, y estas cadenas se pueden recorrer, se les quita el perno y se recorren para balancear las cargas y hacer un buen eslingado. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que en ocasiones se usan. Vamos a la siguiente. Tanto los estrobos de acero, mencionamos que al cargar las placas tenemos que cubrirlos con los cantos cantoneras, y mencionaba también que las fibras sintéticas también traen protectores para evitar daños. Dentro de nuestro programa de inspección, cuando usamos eslingas tipo cadena, cuando no usamos las protecciones o hacemos un mal uso, una mala operación de las eslingas cadenas, los principales daños son estos que se ven en la parte de arriba en el gráfico: eslabones doblados, eslabones mellados o dañados, desgastados, estirados. Entonces, para los que pensaban que el acero no sufría un especial, los que están equivocados. O sea, se sufre igual que una fibra sintética o con cable de acero. Que hay protección para eso, también hay protecciones, entonces hay que usarlas, ¿verdad? Para todo tipo de eslingas hay protecciones para evitar el desgaste. Vamos a la siguiente. Bueno, vimos la fabricación del cable de acero, vimos la fabricación de las eslingas sintéticas. Vamos ahora a ver cómo se fabrican las eslingas o la cadena, los eslabones, para que tengas una idea más o menos cómo se fabrican, y luego lo comentamos. A chain is only as strong as its weakest link. That is why every PEVAC product is manufactured with care and diligence.
It all starts with the wire, meticulously cleaned and positioned. In the manufacturing of chains, nothing happens by chance. The length and bending of the wire are exactly set. Each link is neatly joined to the next. The question raised when welding, is there even such a thing as a weak link? At PEVAG, each element is subjected to an identical process. And then an unforgettable experience. One that provides the customer with confidence. A trademark, quality grade, and individual code is all it takes. The heat treatment system ignites true enthusiasm amongst the real connoisseurs. Here, toughness and resistance of the PEVAG chain is defined. We turn our attention to the surface, whether sandblasted, electro-galvanized, or environmentally friendly lacquered, each chain receives its distinctive final touch. Every chain's quality in the areas of bending and breaking are tested, using a diamond stylus, of course. Saying goodbye is never easy, but using high-quality packaging can make it that much simpler, ensuring that all items are shipped safely and reliably to all parts of the world. Because strength alone is not enough. Bueno, luego de haber visto el video del anterior, vimos cómo se fabrican las cadenas. Ahora vamos a ver una prueba destructiva. Es muy corta y lo que hacen es simplemente meterle cierto tonelaje, cierto estiramiento, hacen una prueba destructiva y pues son pruebas que se hacen para garantizar la eficiencia de las celdingas tipo cadena. Vamos a ver el video y luego continuamos. Después de haberlos visto los videos anteriores, te quiero comentar que este tipo de slingas tipo cadena en ocasiones ya trae accesorios como ya integrados, como lo decían, los argollas, ganchos, y este tipo de pinzas en ocasiones ya los traen de fábrica integrados, y hay veces que son quitapón o removibles, por decirlo de alguna manera. O sea, hay necesidad de quitarlos, lo quitamos, hay necesidad de ponerlo, lo ponemos. Y estas pinzas o garras por lo general se usan para amordazar las placas de acero, la tubería, las vigas. Entonces, para cada uso, de acuerdo al giro de tu empresa, o si estás en una construcción, los materiales que vayas a mover, es importante que sepas que existe este tipo de accesorios o terminaciones para que las pidas así a tu proveedor. También este tipo de accesorios está garantizado, ¿verdad? Nunca hay que confiarse, ¿verdad? Obviamente hay que hacer todas las medidas de control para evitar accidentes, pero estos slingas, estos accesorios pasan por procesos de calidad, les hacen pruebas, entonces que te garantizan, ¿verdad? Obvio que también sufren daños si hay un mal uso o desgaste por tiempo, ¿verdad? Y hay que reemplazarlo simplemente. Entonces por eso son importantes los programas de inspección. Vamos a la siguiente.
explicaba que las eslingas de cualquier tipo que sea, de cable, de fibras sintéticas o de cadena, la mayoría traen guardacabos, ganchos según tu necesidad. Puede también ponerles accesorios removibles como estos grilletes que vemos aquí. De fábrica hay veces que ya traen estos terminales, estos accesorios integrados, pero es bueno que conozcas la variedad que hay. Ese es el primero, es de ojo estándar, y luego con rozadera o guardacabos, gancho de ojo fijo, grillete, estribo, gancho giratorio. Entonces, de acuerdo a tu necesidad, es lo que tienes que tomar en cuenta. Vamos a la siguiente. Bueno, las terminales, los accesorios también existen para las planas y para las redondas, para las slingas, y vienen siendo prácticamente igual, nada más que cambian su forma por la forma de los materiales, por la forma de las slingas. Entonces tienen que cambiar, tienen que ser amigables, tienen que hacer buen empate al momento de unir las fibras sintéticas o las slingas sintéticas con este tipo de terminales o accesorios. Sí, son iguales, pero traen una forma especial que permiten que no dañe la fibra o la slinga. Vamos a la siguiente. Bueno, en este programa vistes los tipos de slingas que existen: cadena, fibras sintéticas, alambre de acero o estrobos. Viste su fabricación, sus accesorios o terminales. Vistes también la forma más adecuada de usarlas. Vistes cómo sacar el peso de una pieza de acero. Vistes cómo tomar en cuenta el centro de gravedad de las piezas. Y esto te va a permitir tener un criterio amplio de cuando selecciones una slinga, que tus decisiones sean las más correctas. Para obras mayores o un poquito más grandes, ya que te auxilias de grúas, en las construcciones hay maniobras grandes que requieren de planeación. Entonces es importante tener un checklist. Tú puedes tener un checklist, le puedes quitar o poner lo que tú quieras, pero entre las cosas básicas, antes de hacer una maniobra, hay que palomear esto y ver si realmente lo llevamos a cabo, y si no, pues hay que llevarlo a cabo. Dice, se tiene claro la actividad de maniobra, todos la saben, se hicieron juntas previas, se analizaron los riesgos y los peligros. En realidad se platicaron todos esos los peligros, los controles, las medidas de control a la gente involucrada. El operador está certificado. Hay evidencia del mantenimiento de los equipos de carga. Se revisaron las slingas, que fueran de la capacidad, que no estuvieran dañadas, son los correctos. Hay un encargado de dirigir la maniobra, está capacitado, conoce de las señales para comunicarse con el operador de la grúa y dirigir la maniobra, entre otras cosas. Vamos a la siguiente. Cuando se hace una maniobra también grande, hay que tener un procedimiento por escrito. Entonces existe el procedimiento, pasamos este checklist, existe el procedimiento, la gente lo conoce, se hicieron juntas previas, se delimitó el área, la posición de la maquinaria es la correcta, las características del suelo son las adecuadas, las condiciones climatológicas son apropiadas, el personal usa el equipo de protección personal adecuado o específico, están en condiciones físicas para realizar la tarea, el material a mover está asegurado o se asegura la escena después de la maniobra. Cuando vas a hacer un movimiento de algo, muchas veces aseguramos la estabilidad con cable manila, amarramos los extremos y la guiamos, evitamos que haga venteo, campaneo de la pieza.
y de esa forma aseguramos la carga. Pero luego que ya la montamos, muchas veces va atornillada, otras veces va soldada, y cuando no se puede realizar ese tipo de actividades, pues se quedan, simplemente se asegura la carga, ¿no? Con 2, 3 tornillos o todos los tornillos, ¿verdad?, que tengan que hacer, pero se tiene que asegurar la pieza que acabas de poner. Se tiene que soldar o algo, o se delimita el área, que nadie pase por ahí. No es imposible que se pueda caer la pieza o un tornillo o algo. O sea, hay que tomar todas las medidas de control para la prevención de accidentes. Muchas veces la gente nos critica a los de seguridad que somos muy exagerados, pero en realidad no, simplemente hacemos el trabajo como debe de ser. Dentro de los objetivos del programa era también que tú supieras hacer un buen procedimiento, una planeación de la maniobra. Te digo que las pláticas de cómo la vas a hacer, qué equipos vas a usar, qué tipo de lingas, las capacidades, qué personas vas a usar, qué tipo de capacitación debe tener, qué tipo de unidad, qué tipo de mantenimiento, si los estrobos deben estar certificados. Entonces te da un panorama más amplio de que tienes que tener juntas previas en la planeación de estas maniobras. Tienes que realizar un checklist y lo que no, pues tienes que parar la obra hasta que lo cumplas al 100%, ¿no? Entonces tienes que poner atención antes, durante y después. Porque no nomás la planeación, también es la ejecución. Tienes que tomar medidas de control en la ejecución y después también. Entonces espero que te haya quedado claro el punto de planear, de tener un procedimiento, de tener un checklist en la maniobra de obras mayores, y te tienes que rodear de gente que tenga experiencia en este sentido y que te pueda ayudar a llevar a cabo la ejecución de estos movimientos mayores. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles eran los objetivos específicos de este programa, de este curso? Que el participante conociera e identificar los tipos de eslingas y accesorios. Si los conociste, los vimos que había de cables de acero, también de eslabones de cadena, de fibras sintéticas. Viste su elaboración y viste las pruebas de resistencia que se les hacen para garantizar el buen funcionamiento. Viste los cuidados para el buen uso, para que no se deterioren. Viste los programas de inspección, que es lo que se debe de checar, y hay que desechar las eslingas cuando están deterioradas. Para la conservación hay que proteger este tipo de eslingas. También viste cómo calcular el peso de una pieza. También supiste identificar los centros de gravedad de las piezas simétricas y no asimétricas. También fuiste capaz de seleccionar las eslingas más adecuadas. Vas a tener un criterio más amplio de acuerdo a lo que estás haciendo en tu empresa o en la obra, en tu construcción. Y implementar procedimientos seguros en la planeación de la maniobra. Espero que se hayan logrado estos objetivos, y si tienes algún comentario, un área de oportunidad, podemos modificar este curso, o personalmente podemos hablar los temas que no te han quedado claros. Por último, vamos a hacer un video ya de recomendaciones de seguridad de maniobras grandes. Es un video muy didáctico, muy sencillo. Se hizo en Chile, y lo comparto con ustedes. Después de eso ya pueden presentar la evaluación que está en la descripción del video, y vamos a ver el video y platicamos. Bueno, ya por último los invito a ver este video. Es una producción chilena. Está muy didáctico, muy sencillo. Son recomendaciones de seguridad para maniobras ya más grandes, en su ejecución, su planeación. Vamos a verlo, lo comentamos. Izaje y carga suspendida. El trabajo con grúas tiene como función principal el izaje de carga suspendida de elementos de distinta índole, y para ello, todo operador debe considerar algunos conceptos y pautas básicas de izaje para realizar su labor respetando todas las medidas de seguridad necesarias.
Siempre debes contar con una planificación del trabajo para el levantamiento de carga. Una vez estabilizada la grúa, verifica e inspecciona cada uno de los puntos de sujeción y estabilización del equipo y de la carga. Y si es necesario, apóyate con otros materiales para nivelar la grúa a nivel cero. Revisa siempre cada uno de los elementos a utilizar antes del izaje: cables, ganchos, cadenas, eslingas, y utiliza una lista de chequeo diseñada para este propósito. Antes de iniciar la operación, todo el personal involucrado debe encontrarse en posición segura de acuerdo con el plan de izaje. Solicita que se delimite y se señalice la zona de maniobra. Así se evitará el ingreso de personal ajeno a la operación. El cable para el izaje no debe tener un ángulo mayor a 2 grados con respecto a la carga, y la punta del gancho debe quedar siempre hacia arriba, con el seguro operando correctamente. El peso de la carga nunca debe superar lo permitido y debe estar correctamente sujeta y estabilizada para evitar su caída. Si necesita guiar la carga suspendida, utiliza cuerdas lo suficientemente largas para permanecer alejado de ella y nunca utilice sus manos. Siempre apóyese en un rigger o señalero. Él guiará la operación en coordinación y comunicación con el operador de la grúa y pondrá las alertas al momento del izaje. Recuerda, solo el rigger debe dar las instrucciones durante la maniobra. Nunca realizar ajustes de los elementos de izaje si la carga aún se mantiene suspendida. Solo con autorización del operador de la grúa o del rigger podrá ser ajustada la maniobra. Si no está realizando maniobras de izaje, debe mantenerse en un lugar de estacionamiento con todos sus elementos retraídos y así evitaremos posibles accidentes. Cuando finalice el izaje, almacena todos los accesorios en un lugar adecuado para evitar daños al material o caídas del personal que transita por el área. Las medidas para evitar los accidentes son muy fáciles de llevar a la práctica. Te invitamos a ser protagonista de tu seguridad. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile. Yo aquí me despido. Mi nombre es Cristian Guzmán. Espero que este curso te sirva, que lo veas cuantas veces quieras. Es gratuito. Lo que tiene costo es la certificación. Te entrego un DC3, una constancia de habilidades válida en toda la República Mexicana, por un servidor que es instructor externo registrado, los programas y los cursos en las que trae el trabajo de previsión social. Te entrego además un diploma con valor curricular. Ambos documentos traen cadena fiel que pueden ser verificados en línea, donde los entregues, donde los presenten, teclean la clave fiel en internet y aparece el documento sellado como un documento fiel. Espero que se hayan cumplido los objetivos, que te sirva este curso. Es muy sencillo, de forma integral. Traté de hacerlo lo más ameno posible, lo más simple, para que lo entendieras lo más fácil posible. Después de haber visto este video de las recomendaciones de seguridad en la ejecución de maniobras, lo quise integrar, a pesar de que estamos hablando de eslingado seguro y el manejo de las eslingas, quise integrar también algo de maniobras. Va muy ligado, pero en realidad el objetivo es el eslingado seguro. Pero no está de más ver una maniobra mayor, que hay que planificarse, hay que tener medidas de control, analizar los riesgos, tener juntas previas antes de las maniobras grandes, delimitar, tomar las medidas de control necesarias para garantizar la seguridad en esa maniobra, la seguridad física del personal, la seguridad del producto que se va a mover, la seguridad de toda la gente, ¿no? Entonces aquí me despido. Mi nombre es Cristian Guzmán, estoy para servirte. Te invito, aquí en la descripción del video, aquí abajo hay un link, solamente haces un clic, se abre la evaluación, pones tus datos y empiezas a presentar la evaluación
y luego que presente la evaluación, si la pasas, se te envía un link con un formulario de datos generales, que esos datos los ocupo para la elaboración del DC3 y el diploma, y nos ponemos en contacto. Si quieres certificar, pues certificamos. Si no, el curso espero que lo aproveches de forma gratuita. Te invito a que sigas al pendiente, que recomiendes el canal a compañeros de ustedes. Si te gustó algún curso, recomiéndalo, compártelo, suscríbanse al canal y cada vez que yo suba, pues se te va a notificar videos nuevos. Tengo 70 cursos, ya los tengo elaborados, pero no me es posible a veces por mi trabajo subirlos todos a la vez, entonces los estoy subiendo paulatinamente. Le estoy dando prioridad a los que me piden. Entonces, visita la página también. Si quieres presentar evaluaciones y practicarlos, puedes estar practicando sin ningún problema. Me despido. Aquí terminamos el curso de Eslingado Seguro.